25 minutos pasan de las 9 de la mañana. Quédense del otro lado que arrancamos con el Será Informades. Queremos que ustedes también nos dejen sus mensajitos en el chat de YouTube, en el 221-314-6881, contándonos qué opinan. Vamos a meternos de lleno en las noticias en esta semana preelectoral, cómo la están viendo ustedes, cómo lo vienen sintiendo, cuánto va a ser la diferencia, cómo va a quedar el resultado. Mucha gente que eso que estábamos hablando hoy, ¿no? Que no sabe todavía. Hay gente que no sabe todavía quién votar. No sabe quién votar, no sabe que se vota el fin de que viene. Un poquito de PRODE queremos también. También, Sí, también. Mañana Facu va a salir a la calle con la boleta grande, a ver, así apuramos un poquito más la gente, que no nos quiere decir todavía quién va a votar. Pero en el marco de todo esto, obviamente, nuestro nuevo secretario, nuestro nuevo ministro de Economía, ya hablamos de esto, es Scott Bessent, y su jefe es ni más ni menos que Donald Trump, el presidente estadounidense, quien, bueno, lo están llevando todo el tiempo, y digo lo están llevando porque se lo preguntan frecuentemente los y las periodistas, a opinar de la Argentina, porque recordemos que esta ayudita, este rescate, este salvataje que le está dando al gobierno nacional, no solamente es impactante para la Argentina, porque bien sabemos que tiene que ver con un acuerdo político, sino que también le está trayendo costos a nivel interno. Claro. No les está gustando mucho a los estadounidenses, incluso los estadounidenses MAGA, los votantes y fieles de Donald Trump, esta ayuda porque no están en su mejor momento de economía interna. Y bueno, ver que les está prestando a la Argentina esta cantidad, este swap y estos acuerdos que aparentemente llegarían. Y que además Estados Unidos anunció que le va a comprar más carne a Argentina. Entonces, para bajar el precio es como si abrir las importaciones, bueno, lo mismo, pero Estados Unidos con nuestra carne para bajar el precio. Recordemos que con Estados Unidos tenemos economías no compatibles, o sea, producimos más o menos los mismos productos. Entonces, claro, ellos para abaratar su campo está recaliente, porque dice, no quiero que le compres a los argentinos para hacerle favores a Javier Milei. Vení acá. Vos dijiste que era Make America Great Again. ¿Le van a cortar las rutas? ¿Le harán? Te corto Texas. Epa. Te corto Texas, se terminó acá. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hubo una movilización grande en Estados Unidos este fin de semana, en más de 2.600 ciudades del país, sí, está complicado, hubo Donald. protestas el sábado con la consigna no Kings, que es sin reyes, no queremos reyes, en repudio, bueno, a justamente este autoritarismo degradante que tiene como estilo Donald Trump. A todo esto, en el medio de todo este quilombo, a Donald Trump le vuelve a preguntar una periodista sobre el porqué de este salvataje a la Argentina. Escuchen, y vamos traduciendo para los que están en la aplicación, lo que decía Donald Trump sobre la situación del país. Question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as they are Argentina is fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing is benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. What do you mean by... Bueno, para repasar un poquito bien, para que me entiendan lo que dijo Donald Trump, la pregunta fue qué tiene para decirle a los agricultores y, estadounidenses que le critican que el acuerdo beneficia a la Argentina más que a ellos como norteamericanos. Donald Trump le dice, Argentina está luchando por su vida, jovencita, tú no sabes nada al respecto, están luchando por su vida. Nada beneficia a Argentina, están luchando por su vida. ¿Entiendes lo que significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando tan duro para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre, me gusta el presidente de Argentina, dice Donald Trump, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede, pero no hagas que parezca que lo que están haciendo está bien. Se están muriendo, repite varias veces. Donald Trump, en esta respuesta a esta periodista... Una especie de héroe, Donald Trump, que viene a salvar a la Argentina. No vengo a salvar a mi amigo. Pero te está llevando ni todo. Siquiera, fíjense cuando... mira, ahí estamos viendo imágenes. Eso es Estados Unidos. Esas fueron las movilizaciones del sábado. O sea, imagínate si él quiere salvar a Milei con este quilombo interno, que además subió un video. ¿Lo viste el video ese que subió con IA? Subió un video... ¿Milei o Donald Trump? Donaldo.
subió un video en el que él está con una corona desde un avión y les tira mierda a los manifestantes. No. De hecho, están los manifestantes caminando y les cae como una chorreada de caca. Yo quiero decir que nuestro presidente ese tipo de cosas lo hizo antes. Con Antes la de ser IA, presidente, sí. El Es un León. pionero. No, siendo presidente también. Ah. Siendo- O sea, Donald Trump se está copiando. Sí, yo de quiero Javier decir, Milei. Dejá de copiarte, mi país, Donald Trump, no te copies de nuestra estética. Bueno, tremendo el quilombo interno que tiene Donald Trump con este salvataje a Estados Unidos. Y a mí me parece importante acá destacar esto. Primero, vuelve a dejar en claro que la ayuda es a Javier Milei. Sí. Lo vuelve a repetir, lo venimos hablando el otro día, ¿no? Lo repite una y otra vez y Milei también lo asume. Y por otro lado, algo que menciona, que dice, hay que salvarlos en este mundo libre, que también lo dice Milei en el último tiempo, y que acá este salvataje es pura geopolítica. Sí. Donald Sí. Trump necesita que la Argentina siga gobernada por Javier Milei y que Javier Milei termine de ejecutar el plan de sacar la presencia china y cualquier tipo de presencia no estadounidense del país. Esa es la gran condición de Donald Trump para la Argentina. Lo están diciendo ellos, lo dijo él, lo dijo Scott Sí. Bessent, lo dijo Lamelas, lo dijeron todos los que vinieron a dar órdenes desde el norte acá. Lo que importa es que se saque a China del juego. Lo cual no es nada raro, digamos. Era lógico que Estados Unidos iba a venir con ese planteo para retraer a América Latina como su bastión de confrontación en el mundo. Digo porque hay algunos que siguen diciendo, ay, ¿por qué será que Donald Trump está haciendo eso? Por geopolítica. Si no entendemos, si no miramos la geopolítica, todo nos van a aparecer problemas domésticos. Y hay un tema acá que es, en este caso, el problema doméstico de Donald Trump sí puede sobredeterminar una decisión que él ya tomó de apoyar a la Argentina, ¿no? De sostener este proceso, pase lo que pase y cueste lo que cueste, que significaría desembolsar los 40.000 millones de dólares pese al resultado electoral del domingo. Por lo menos eso en clave de promesa, en clave de lo que incluso la propia Patricia Bullrich también ha anunciado la cifra antes de ayer en lo de Mirta Legrand. Pero esto no es menor. Que haya un quilombo interno en Estados Unidos puede llegar a sobredeterminar la decisión de Trump de ser tan benevolente con la política de Javier Milei. Porque estamos hablando de manifestaciones de también, o sea, obviamente tiene que ver con gran parte del impulso demócrata y de la oposición, pero también empieza a tener este rechazo por parte de su propia base electoral. Sí. Entonces, ahí sí puede condicionarse su propio modelo, en este caso de ayuda al gobierno nacional. Lo que sí sabemos es que es determinante para esta relación lo que pase el 26 de octubre. Digamos, si Estados Unidos se da cuenta que no tiene sostenimiento, que no tiene continuidad de este proyecto por el cual están experimentando y por el cual están apostando, los va a dejar en banda. Lo va a dejar en banda Sí. al gobierno nacional. Ya lo dijo él. Sí, aparte ya vimos que lo ha hecho con otros Más bien. como con ¿cómo es que se llama? Volodymyr Zelensky. ¿Es que Bueno, se lo llama? hizo con Zelensky Con en él también, lo Ucrania. abrazaba y después cuando le tuvo que pegar un boleo en el culo, lo hizo. Obvio, lo hizo. mismo lo va a hacer con todos los, Javier con Milei. todos los monigotes que quiso, que impulsó para que hagan golpes de Estado en Venezuela también. Sí. El que le dejó de servir, tuki a la basura. Convengamos que con Milei un poco lo hizo cuando le da la entrevista como la charlamos la otra vez, ¿no? De espalda a las cámaras, Ni no hablar. en el Salón Oval. Pero Pero todavía con tienen- tanto rechazo no, planteando la sustentabilidad, Pero- más allá Fecha de vencimiento. Sí. de que le puso la fecha de vencimiento el Tal 26 cual. de octubre. Fecha de Con lo vencimiento. cual, para ver si lo patea o directamente lo mete en un cajón, lo que hay que ver es el lunes 27. Bueno, el tema es que cada vez nos parecemos más a Estados Unidos y eso nunca es bueno, porque acá no queremos ser Yanquilandia. No. Bueno, algunos quizás sí, y les gusta ir a Disney, no sé, vayan de vacaciones, qué sé yo. Por acá no queremos ser estadounidenses. Queremos seguir Y en este caminito de con parecernos cada vez más, pasó esto también este fin de semana, en una recorrida del gobierno por 3 de febrero. Una militante libertaria, sacadísima, Loquita. agredió a varios fotoperiodistas que estaban cubriendo el acto del presidente, los persiguió a través de metros, hasta ingresar a un supermercado, donde terminó siendo aprendida por la policía, por la seguridad primero del lugar y luego por la policía. El presidente posteó la noticia y dijo que era una agresión de una militante kirchnerista. O sea que cuando Una esta cucarda. cuando esta mujer salga ya salió creo de la comisaría, pero cuando baje un poco de ese brote Esa que le locura. agarró
y vea que encima la trataron de kirchnerista, se va a querer matar la señora. Che, dicen porque ella, perdón, pero salió al grito de salí de mi casa, salí de acá. Uno de los agredidos era... De hecho, ahí dice Cucardo. Justo en ese fragmento anterior dice Cucardo de mierda. Uno de los agredidos fue el fotoperiodista Antonio Becerra, a quien le mandamos un gran abrazo. Sí. Justamente uno de quienes ya venía siendo agredido por el gobierno. Mamita. Está sacada. Acá hay algo que veía en algunos comentarios de tweets del video, que acá está Gendarmería. Esto es abajo de la casa de la señora, en un departamento, esto que sería un hall, en la vereda. Ahora, la señora de ahí recorre unos 30, 40 metros, o sea que la señora tiene a los gendarmes al lado, pero es detenida por personal de seguridad del supermercado luego de tener este arma, un cuchillo Qué miedo, de combate. un arma digamos, blanca. sí, un cuchillo de los que se llaman cuchillos tácticos, y eso... no solamente desenfundó, sino además que encaró a todos los fotógrafos que corrían por las góndolas como veíamos recién. O sea, rodeada de gendarmes, pero la detiene la seguridad de un supermercado. Lo que se dice intento de homicidio. Y Exacto. la realidad es que sí, cuento, si quieren, leo un poquito lo que fue el relato de Matías Baglietto, uno de los otros fotoperiodistas que estaba junto a Antonio Becerra. Contó en sus redes sociales que esta mujer agredió físicamente a personas que fueron a manifestarse contra Milei en 3 de febrero. Cuando notó que fotografiábamos la situación, empezó a tirarnos con un spray, mientras algunos seguidores del presidente la cebaban y justificaban su accionar diciendo que era perfume y que éramos unos maricones. La situación terminó en un supermercado con ella persiguiendo al fotoperiodista Antonio Becerra con un cuchillo. Tengo la impresión de que la señora sufre algún trastorno psicológico y no está en sus cabales, también de que nos odia lo suficiente para sacar un cuchillo. Esto claramente fue acusado como una situación. Esta foto es de justamente este fotoperiodista Matías Baglietto, que hablaba alrededor de la consigna no odiamos suficiente a los periodistas, ¿no? Qué fotón igual, ¿eh? Todo lo que venimos hablando con respecto a las consecuencias de las declaraciones, la consecuencia de los discursos de del odio. Sí. Que es muy peligroso, ¿no? Porque está atentando contra la vida de los periodistas y los manifestantes también, ¿no? Que se encontraban ahí. Terrible, terrible. Esperemos que no sigan pasando. Y que estas se viene cosas. reproduciendo en varios hechos. No sé si vieron el otro día también en un acto de campaña de Milei, en el cual había una señora que pasó por la plaza, en Recoleta fue, y bueno, pegó 2 o 3 gritos diciendo, bueno, nos están cagando y demás. Y un señor le quiere pegar. Mientras él está siendo entrevistado por un periodista libertario. A todo esto viene un señor a separarlos y le dicen, a las mujeres no se le pega, a las mujeres no se le pega. Y este señor, más de 70 años, totalmente sacado, queriendo pegarle a la otra señora, también una señora grande, y dice, que no, se le pega. Si es cuca, se le pega, no importa si es mujer u hombre. No, terrible. Si es cuca, se le pega, no importa si es mujer u hombre, decía este señor totalmente sacado en un acto de Milei contra una señora que no es que lo estaba pecheando, sino que realmente había pegado 2 gritos cuando pasaba por ahí. Esta es la Argentina de Javier Milei, cada vez más parecida a los Estados Unidos, Sí, ¿no? A estos niveles de violencia social y civil. Yo recuerdo que antes de que arranque este gobierno Sí. advertíamos alrededor de la violencia horizontal, ¿no? De esto Sí. de que el discurso de odio, sobre todo un discurso desde las jefaturas del poder, mejor dicho, del poder consolidado, estamos hablando obviamente del poder ejecutivo, pero también del poder legislativo, alrededor de cómo esto trasvasa, ¿sí? Cómo esto genera un trasvasamiento y después lo que se reproduce es la violencia horizontal que estamos viendo, que inclusive vemos cada vez que hay una manifestación pública, de un acto público de campaña del presidente Javier Milei con repudios callejeros y con enfrentamientos entre el acto que repudia la llegada del presidente y los manifestantes que van a bancar al presidente. Eso lo vimos en todos lados. Lo vimos cuando fue aquí en Provincia de Buenos Aires, lo vimos en Córdoba, un lugar en el que nadie podría esperar que esto suceda. Y lo vemos en cada lugar donde se va. Con lo cual habla de que hay un discurso que alienta este tipo de reacciones y de situaciones. Porque la verdad que esto no es que se da porque sí. No, y qué peligroso que es, ¿no? Porque nos estamos enfrentando entre nosotros mismos. No es que los que defienden a Milei viven como él, ni mucho menos, sino que es la misma gente que tenés
de vecino. Sí. Entonces Realmente. es muy preocupante porque genera, bueno, estas implosiones sociales que pueden terminar en muchas tragedias. Bueno, esta semana le quedan un par de rounds más a Javier Milei. El cierre de campaña finalmente será en Ezeiza, no en Rosario, como se había especulado. Igualmente el presidente va a pasar por la provincia de Santa Fe, donde pretenden o piensan que van a tener un buen resultado. Si cambiaron el Ezeiza- lugar, es porque se comen un cachetazo. En Ezeiza la búsqueda es achicar un poco la distancia, según dicen fuentes cercanas al gobierno, así que veremos cómo se da también este cierre de campaña del presidente en los próximos días, a 6 días, como decíamos, de las elecciones legislativas nacionales. Tiro una noticia más rápida antes de pasar a los segmentos siguientes, que tiene que ver con también elecciones. Brevemente, en el día de ayer hubo elecciones en el país vecino de Bolivia, en medio de, bueno, una escalada de conflicto interna entre el movimiento al socialismo, principalmente entre Evo Morales y el presidente actual, Luis Arce. Bueno, ya había sucedido que en las primarias no habían logrado estos candidatos llegar a esta definición, que terminó ganando el candidato Rodrigo Paz, quien también había salido primero en las elecciones anteriores, antes de este balotaje presidencial. 7.500.000 electores estaban habilitados para votar, y luego de 2 décadas de iniciado el proceso transformador de lo que fue el gobierno del movimiento al socialismo y el Estado plurinacional de Bolivia, liderado primero por Evo Morales, bueno, llega a su fin esta etapa, ahora con el triunfo de Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano, la oligarquía boliviana, que gana esta contienda, que igualmente se enfrentaba a Tuto Quiroga, que tampoco era un candidato. De hecho, quizás si tenés que poner en la balanza cuál es peor, no sabes con cuál quedarte. El ganador sería el de centro, digamos, ¿no? Entre la expresión... Centro-derecha. Sí. Tuto Quiroga ya es más una línea más libertario, oligarquía histórica, hijo de un expresidente también, de la Alianza Libertad y Democracia. Para que entendamos en términos geopolíticos, dijo Tuto Quiroga: yo si gano me alineo directamente con Estados Unidos, con Israel, por si le suena de algún lado Por si esa conocen ese definición. camino. La puta madre. De esta forma, el que ganó es Rodrigo Paz. Entonces, veremos cómo se empiezan a entrelazar ahora los vínculos probablemente entre Javier Milei y este nuevo candidato. Y bueno, la tristeza, obviamente, de quienes militamos por el fin de este ciclo que terminó muy mal por conflictos internos. Es en gran medida responsabilidad de MAS y de la falta de definiciones internas, lo que termina llevando a esta derrota Sí. total. Y de una sobredeterminación del proceso, teniendo en cuenta bueno, la prohibición de participación de Evo Morales, ¿no? Que sería quizá un dato no menor, más parte allá de la justicia. Claro, por parte de la justicia, más allá, bueno, además del intento de asesinato, hubo varias... Sí, un golpe de Estado que frenó y Sí. interrumpió un proceso democrático. O sea, viene... Cuando nosotros decimos se termina este proceso de 20 años, este proceso de 20 años se termina con golpe de Estado en el por medio, medio, sí. con un intento de asesinato y con la prohibición de la participación electoral Y aún de así Evo Morales. volvió a ganar un mandato entero más, Sí. lo cual no es menor para reconocer. Pero bueno, las diferencias internas escalaron tanto que terminaron con la proscripción directamente de Evo Morales. Así que, bueno, terminó este ciclo en Bolivia. Es una tristeza verdaderamente, porque ahora lo que van a querer volver a instalar está supuesto Estado blanco y empobrecedor y esclavista al cual estaba sometida Bolivia previo al 2005, cuando triunfa el gobierno de Evo Morales y genera una transformación poco existente en el mundo, ¿no? Si uno analiza ese proceso, es realmente revolucionario. Veremos cómo se alinea este gobierno, que va Sí. a ser el primer signo político, la primer señal para ver de qué manera se va a acomodar en el mapa de América Latina, que como bien decíamos, Estados Unidos tiene muy pocos alfiles, muy pocos peones, para decirlo estrictamente en la analogía. Se le suma uno. Se le suma. Yo creo que sí, pero veremos también cómo se va a dar la relación de Bolivia con otros países de América Latina, que son principalmente socios comerciales muy importantes y que no los va a poder obviar, digamos, ¿no? Con lo cual veremos qué es lo que sucede. Falta unos meses igual. Todavía. Así es. Bueno, 20 minutos faltan para las 10 de la mañana. Nos metemos en el detrás del lente de Franco.
No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Bueno, nos vamos a meter en algo que veníamos nombrando por arriba, quizá en alguna de las filtraciones que surgían, o mejor dicho, en la investigación que viene llevando adelante la justicia de Estados Unidos. Qué loco, ¿no? Que dependamos de la justicia de Estados Unidos para enterrarnos sucesos de la Argentina, financiamientos narcos en la Argentina, obviamente a distintas plataformas políticas que después llevan adelante quizá el mismo programa político económico, y estamos hablando obviamente de la investigación que está llevándose adelante en el estado de Texas alrededor de Fred Machado, esta señora Erwin también, que es la que ya está detenida con 16 años de condena. Machado, que estaría pronto a su extradición. Allí lo estamos viendo cuando fue detenido por la Policía Federal Argentina, luego de la renuncia de Esper directamente, en su casa de Viedma, donde estaba alojado en clave de prisión domiciliaria, y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rápidamente plantea, luego de que se baje Esper y que haya tomado estado público la situación de Fred Machado, bueno, haya firmado la extradición a Estados Unidos. Vamos a ir primero, le vamos a pedir al querido Mati Marchi una información de Machado que él sale a plantear. Primero, yo sí hablo, hundo a todos. Hay un mensaje de Fred Machado que supuestamente se lo envía a Santiago Caputo, o mejor dicho, él dice que esto le envió a Santiago Caputo, parte de una nota periodística que fue subida. Allí tenemos el mensaje que dice exactamente Fred Machado. Mandaron un mensaje a Santiago Caputo, yo le hago llegar un mensaje y dice: yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana. Y dicen que la respuesta fue: mensaje recibido, ¿no? Bien. Vale aclarar que esto forma parte de una investigación y de el desarrollo que viene haciendo la periodista Carolina Fernández en el diario Noticias Argentina, que venía hablando con Fred Machado todo el tiempo previo la periodista a venía su extradición. Hablando con él. Venía hablando con él, sí, y él es donde le suelta un poco la lengua, y ahí es donde le cuenta de este mensaje. También pero dice esta declaración. Fue hace poco, la entrevista, sí, hace muy poco, porque imagínate que él está hablando de que no lo deporten. O sea, los anuncios de deportación se dan cuando ya directamente Esper no tiene forma de negar el vínculo con Machado y de que la causa en Estados Unidos avanza de tal manera en la que aparece ese balance informal. ¿Se acuerdan que nosotros mostramos también aquí en otra edición del Lente, en el cual había un balance comercial informal de esta banda que sí, de supuesto lavado de activos, entre otras cosas, entre otros negocios relacionados al América, creo que era, exactamente, ¿no? Y que hace la transferencia al Banco Santander a nombre de José Luis Esper con $200.000. Era lo que en ese momento circulaba y aparece en ese balance. Bien, ¿por qué traíamos esto de Fred Machado? Bueno, porque habla un poco de cuál es la tensión hoy. Fred Machado tiene estos días para negociar con mayor ahínco, aunque ya no tiene mucho que negociar, porque concretamente su deportación ya está firmada, va a ser deportado los primeros días de noviembre, creo que, si no me equivoco, era el 4 de noviembre, el día que tiene ya el vuelo programado y va a ser enviado a los Estados Unidos. Seguramente va a terminar como su compañera, detenido con por lo menos ella tiene 16 años de condena. Estamos hablando de Debra Lynn Mersen Erwin, que está cumpliendo esa pena efectivamente. Era la señora que mostrábamos con el traje naranja de cualquier norteamericano presidiario, sobre todo del estado de Texas, que mantiene también esta dinámica. Bien, ¿por qué arrancamos por Machado? Porque Machado es la explicación del funcionamiento alrededor del financiamiento de la política.
¿sí? Lo vimos. Narco. Financiamiento narco, claramente, o por lo menos con negocios ilegales, porque Sí. es lo que se está investigando en Estados Unidos. Más allá de que se habla de las grandes vinculaciones y de inmensas cantidades de dinero, estamos hablando de que la situación de Fred Machado no arranca en La Libertad Avanza. Pobre jamoncito. Pobre jamoncito. Pero nos vamos a ir ahora sí a la situación con La Libertad Avanza, porque hablamos mucho esta semana, si lo nombrábamos al pasar, a Lorena Villaverde, diputada nacional de Río Negro. Allí la vemos allá en el recinto de la Cámara de Diputados. Y el que está al lado, también tobogán de piojos. ¿Por qué son todos pelados? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Cuando está tan de moda sembrarse, ¿por qué a todos les gusta mostrar la bocha caldosa? Sobre todo gente que no le falta... ¿Quién es? ¿Él? Claudio Lechuga Chicharelli. Claudio Lechuga Chicharelli. Después pregunten por qué, vayan a buscar por qué le dicen Lechuga. Un tipo relacionado al deporte, ¿sí? Un tipo relacionado al básquet, a estar en torno a los clubes. Fue tomando un nivel de peso específico político en la provincia de Río Negro. Lorena Villaverde la cruzaron esta semana en una recorrida de campaña. Hubo uno de los colaboradores que fue a agredir al periodista, diciéndole que no le haga preguntas. Y cuando le preguntó por Chicharelli, logró que ella conteste un amigo, ¿sí? Casualmente este amigo es primo de Fred Machado. Y casualmente parecen tener negocios juntos. Y cuando hablamos de negocios juntos, hablamos de negocios inmobiliarios en la zona del sur argentino. Hablamos de terrenos, casas, proyectos inmobiliarios juntos. Y recordemos, esta candidata a diputada es la candidata que en 2002 fue detenida en Estados Unidos. Y esto fue detenida en Estados Unidos con cocaína encima. Con cocaína. ¿Sí? No con... Muchos kilos. Claro. No, Pero más. vamos... No, más, 15. Esta información ha ido circulando 15. y va cambiando de gramos a kilos, ¿sí? Sí. Arrancó con que eran 400 gramos, lo cual es un montón, y pasó a kilos. Y escuchen, vamos a escuchar, porque ustedes pueden no creer en periodistas que obviamente están en la antinomia ideológicamente de esta gente, pero vamos a escuchar a Nicolás Wiñaski, sin lugar a dudas, uno de los operadores del Laufer, uno de los tipos que fue muy crítico de los gobiernos nacionales y populares, progresistas, etcétera. Pero miren lo que dice de Lorena Villaverde, el cual fue amenazado por la propia Lorena Villaverde a través de mensaje de texto que también difundió en su programa. Pero vamos a escuchar este video y escuchemos a Nicolás Wiñaski lo que decía de la diputada nacional libertaria de Río Negro. Tenemos los documentos que cuentan cómo fue a Miami. Bar mexicano, ¿viste Breaking Bad? Sí. Como el Pollo Hermano. Con Breaking Bar Bad. mexicano. Presta atención, Esto es una parte de los documentos. Saca $17.000 y compra 1 kilo de cocaína. Estaba acompañada de 2 hombres. La persona agarra la plata. Va al otro lugar, le dan el kilo de cocaína. Las 2 personas que la acompañaban la prueban, dicen, es cocaína. Y en ese momento van todos presos. Porque, ¿qué pasa? El vendedor era un policía infiltrado. La estaban además siguiendo. Esa es la primera candidata a diputada de La Libertad Avanza. Senadora. A senadora. Candidata a senadora hoy por La Libertad Avanza en Río Negro. Es la primera. Ya es diputada electa. Digamos, por eso cuando hablamos de que ellos ya sabían quién era Fred Machado, que ya sabían el negocio de Sperla, escuchábamos a Lemoyne. Bueno, también Patricia Bullrich lo dijo en un momento, ¿no? Nosotros sabíamos que financiaba Sperla. El informe del Ministerio de Defensa a Estados Unidos, cuando se le pide, habla de que sabían quién era Sper y que sabía quién era también Fred Machado. Con lo cual acá hay una sola certeza. Lo financian los narcos. Sí, y es muy ¿Saben peligroso. quiénes son los narcos? Incluso varios integrantes de La Libertad Avanza, previo a que Javier Milei sea presidente, decían y afirman hoy en televisión abierta, en entrevistas, que Milei asesoraba a narcos como economista. Con lo cual, estamos hablando de un entramado que no termina en esta etapa, ¿sí? Que no termina ahora en el financiamiento. La semana pasada hablábamos de Lácteos Vidal y el financiamiento que iba directo a la campaña de Patricia Bullrich, también en 2023, con una triangulación también con este fondo de Fred Machado. ¿Sí?
Por esto quiero dejar bien en claro que acá no hay límites directamente. Acá la estamos viendo. Terrible esa foto. Pero no la insulten a Villaverde, porque ella se hizo un narcotest se hizo una rinoscopía, se llama. y una ¿no? rinoscopía. Y le dio negativo, viejo. A ver si se la pueden hacer en vivo todos ustedes. Háganse una rinoscopía y veamos si les da 0. Es que el problema... Una cosa es traficar, otra cosa es tomar. Claro, el problema no sería que tome falopa. O sí, también un poco. Pero el problema es si vivís de esto. Dijo Villaverde, yo la vendo, no la consumo. Yo Ese es mi colaboro en el transporte. Soy logística. Hago la logística. No, igual es muy terrible que el narcotráfico esté metido en la Cámara, política. no, y en el Congreso, porque en la En el política Congreso. siempre uno sabe que tiene nexos, que puede, que la banguita. Bueno, pero tan explícito metidos, y que que tienen negocios. tan metidos y que directa- hasta tus primeras figuras de las listas estén pero directamente aparte, vinculadas. ella ya es candidata. ¿Qué tuvo que pasar para que recién ahora nos enteremos que una candidata estuvo en cana en Estados Unidos por contrabando? Claro. Imagínense que ya es diputada. O sea, nadie leyó además tiene fueros. ¿Nadie le esta investigó el señora. prontuario antes? Yo creo que todos le investigaron los prontuarios y todos son miembros de la misma cofradía. Pero nosotros también, digo. No, Claro. nosotros no, oposición. Hay una pero oposición claramente que los armadores tendría que- políticos de la lista de la Libertad No, Avanza a ellos no les saben esto, importa. son parte de esta maniobra, sin lugar a dudas son todos parte de esta maniobra. ¿Y sabés con qué yo termino de cerrar un análisis en el cual Fred Machado no aparece ahora en la escena política de la Argentina? Recordemos que el financiamiento es PERE de 2019. Pero a través de esta investigación en Texas aparecen otros financiamientos importantes. ¿Y saben en qué año hubo un financiamiento muy importante de Fred Machado? Aparentemente referida a los aviones presidenciales Tango 01 y Tango 04 en un fideicomiso atribuido al argentino Federico Fred Machado en 2016. Cuando había un presidente que decía que el avión presidencial no estaba en condiciones. ¿Se acuerdan ustedes? Que tenía que ser reparado, Sí. entre otras cosas. Bueno, casualmente hay un movimiento que consiste en un ingreso de $9 millones del 21 de julio de 2016 al fideicomiso Aircraft Warranty Corporation, que según el Tribunal de Texas habría sido utilizado por Machado y la estadounidense Debra Lynn Mercer Erwin, quien está cumpliendo condena de 16 años, para cometer delitos. El pago asociado a las aeronaves de la flota oficial se suma a otros movimientos por un poco más de $2,5 millones, revelados también por la investigación que están llevando adelante en el diario AR, que entonces el total de los giros llega a más de $11,5 millones en operaciones referidas al Tango 01 y al Tango 04 entre junio y julio de 2016. Recordemos que en ese momento el histórico avión presidencial estaba alojado en el aeropuerto de El Palomar, en desuso, con este planteo que hacía Macri en clave de pose de en los 12 años del kirchnerismo rompieron todo, Sí. no arreglaron el avión. Ella sabe más que yo. Pregúntale a Mauricio. Concretamente no hay explicaciones en el entorno de Mauricio Macri alrededor de esto, por lo menos parte de los colegas que vienen llevando adelante esta investigación no han logrado que les respondan algunas de las preguntas, sobre todo por los registros de este Bank of America, que hacíamos referencia hace un rato, donde fue constatado por este juzgado federal del distrito este de Texas. ¿Cuál es el otro punto acá? Porque, a ver, uno de los giros y uno de los estudios que trabajó como origen, o que es mencionado como origen del pago, es el estudio Frank Weinsberg y Black PL, que es mencionado como que de ahí sale, ¿sí? Y esa misma firma de abogados radica en Florida y aparece una transferencia saliente de $590.000 también. Con lo cual estamos hablando de firmas, Chaita. construcciones de empresas offshore, construcciones de empresas fantasmas, también algunas que no tienen capital, incluso que no tienen actividad y que no tienen empleados, pero que sirven como empresas para triangular guita y que obviamente sea muy difícil encontrar a los dueños propietarios y también a los que
reciben el dinero, excepto si sos José Luis Esperi y lo recibís en tu cuenta personal, ¿no? ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué hablamos de estos instrumentos también? Porque obviamente son empresas que funcionan como vehiculizadoras de instrumentos financieros. Así es como se da esta triangulación y este supuesto financiamiento de estructuras ilegales, concretamente, porque ya Machado, él niega ser un narcotraficante, pero en algún negocio extraño andás y andás repartiendo 12 millones de dólares a cada candidato que aparece por ahí. De Boca seguro no es Fred Machado. Y vemos a el mismísimo Mauricio Macri descendiendo de distintos aviones presidenciales. Recordemos que hacíamos referencia a que el Tango 01, el avión presidencial, estaba guardado. En marzo de 2016, Machado viaja a la Argentina, del que se había ido 20 años antes, junto a Javier Naselli, ejecutivo del banco suizo UBS, y entonces pareja de Vicky Zipolitakis. Este es un dato anecdótico, pero que un poco relaciona también el mundo de la farándula con parte de toda esta estructura. Javier Naselli y Fred Machado se entrevistaron con algunos gobernadores en ese momento. Entre ellos, Juan Manuel Urtubey de Salta, Alberto Bereltinec de Río Negro, que hoy vuelve a la gobernación. Ya vamos a hablar de Bereltinec porque tenemos muchas cosas para hablar de Bereltinec, no particularmente porque la primer candidata a senadora de su partido esté relacionada con no solamente el tráfico y la tenencia de estupefacientes, en este caso de cocaína, sino también por esta relación narco. Y también Juan Mansur. También que se juntaron días después de la visita de Barack Obama al país. ¿Se acuerdan que terminaron en Lago Escondido? Se sacaron esa fotito en Lago Escondido y todas esas cosas tan hermosas. Bueno, hay uno que debería responder, funcionario de Mauricio Macri, que es Fernando de Andrés. Fernando de Andrés era el secretario general de la presidencia en la gestión de Macri, encargado de los aviones, encargado de estos, que ahí lo vemos con Mauricio Macri. ¿Saben qué es Fernando de Andrés? Quinto puesto en la lista de candidatos a diputados por La Libertad Avanza. Para que veamos que todo cierra con todo, gente. Con lo cual, Fred Machado no es nuevo en el financiamiento de las campañas políticas. Estos fondos, Fred Machado, vamos a ser concretos, es un operador económico, financiero más político de las relaciones con algunos actores. Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que buscaba Fred Machado? ¿Por qué financiaba a Esper? ¿Por qué financiaba a Macri cuando recién asumía? ¿Por qué se juntaba con gobernadores? ¿Por qué financia hoy a La Libertad Avanza? ¿O por qué tiene relaciones con algunos actores de La Libertad Avanza? Bueno, concretamente porque necesita de algún negocio o le permite a algún negocio vehiculizar y blanquear alguna estructura de guita que no está. Bueno, Fernando de Andrés, que aparece en pantalla, no solamente negó las operaciones, o mejor dicho, las desconoce, sino que lo que también sale, sobre todo después de las operaciones referidas, en abril de 2016, aparece este funcionario involucrado en la investigación de los Panama Papers. Recuerdan que hablamos el otro día de los Pandora Papers y los Panama Papers, la filtración en este caso de los registros del estudio panameño Mossack Fonseca, que reveló que la esposa de Fernando de Andrés, María Sol Asconape, su suegro y sus cuñados eran titulares de distintas empresas offshore, entre otras Parkemar Group, Cumberland Equities, y en este caso también deslindó de responsabilidades a su familia política, que además esa familia política fue aportante de la campaña de Cambiemos en 2017 y en 2019. Con lo cual, estamos hablando de la vehiculización de recursos constantes de Fred Machado hace por lo menos casi 10 años en la Argentina. Así que el financiamiento narco hace por lo menos más de 10 años que existe en la Argentina. Para los que quieren hacerse los rulos, gente, esto no es nuevo, viene de hace bastante. Bien, bueno, completísimo el repaso por estos vínculos entre Freddy y Federico Machado con la política argentina y la diputada candidata a senadora Lorena Villaverde también. Lo seguiremos de cerca, muchachos, porque van a llenar la política de narcos. No está bueno, no está nada bueno. Para nada. 10:03 de la mañana. Quédense del otro lado, opinen, comenten en el chat, en el 221-314-6881. Pueden mandar sus audios.
que ya volvemos. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera, batallamos con ideas para desmontar